El escenario de Vistalegre logró una posición icónica en el mapa político cuando los de Podemos, cuando aún no era exactamente un partido político porque decían que era más una agrupación de ciudadanos, presentó su primera asamblea pública en la que eligió a su primer consejo ciudadano. ¿Qué es lo que pensaban? ¿Que una discusión en Podemos iba a ser como en el PP o en el PSOE, donde pactan las familias? Y pudimos ver la ya famosa foto de los 5 grandes dirigentes del primer Podemos, profesores universitarios todos ellos, señor Pablo Iglesias, señor Errejón, señora Vescansa, señor Alegre y señor Monedero. En ese momento Vistalegre era un poco el escenario de la nueva política. Me parece que fue en Mediaset donde los apodaron los 5 magníficos o algo así. Ponemos a acudir a este plató esta misma noche, pero vamos a ir los 5, es decir, los llamados 5 ya magníficos, el propio Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, Luis Alegre y Carolina Vescansa, sin condiciones. Un poco repe de lo de AP. Y en ese momento es que además los propios dirigentes de Podemos se empeñaron en que todos nos enteráramos de lo muy coleguis que eran. Concedían entrevistas todos juntos, como la que le concedieron a la señora Ana Rosa Quintana para Mediaset. Lo más granado. A ver, aquí está el núcleo duro, ¿no? Una parte. Bueno, falta Monedero, le echáis de menos. He estado con él esta mañana. Sí, o sea que no me ha dado tiempo. O sea, que exactamente. Cuando vosotros sí os reunís ¿Habláis de primarias? ¿Habláis de primaria o también leéis el Ola? El Ola poco, pero no hablamos solo de primarias, las reformas. De cine y de series y de eso hablamos bastante. Y nos reímos un montón. Y fiestuquis. O sea, que a veces tenemos imagen de muy serio, pero... Nos reímos un montón. Errejón es gracioso. O sea, que es muy gracioso. Lo que pasa es que basta que pongas una cámara delante para que se acabe la gracia. Perdona, esto decía Aznar también, que era muy gracioso y contaba los chistes. O hacían declaraciones como la que hicieron en La Sexta, diciendo en una especie de especial que hicieron sobre lo muy diferentes que era la nueva política, es que ellos eran muy amigos, eran colegas de verdad, que ahí no tenían peleas internas como los otros partidos. Hay una cosa en nosotros, y yo creo que se nos nota, y eso se ve en el lenguaje corporal y en muchas cosas, y es que nos queremos. Y pensamos que eso pues marca la diferencia. A nosotros no nos gusta esa especie de relación cínica que vemos en otros partidos en las que no se pueden ni ver, pero fuerzan la sonrisa. Y eso, bueno, pues a veces hay que esforzarse en cuidarlo, pero nosotros no vamos a dejar de hacerlo. Esas afirmaciones no envejecerían demasiado bien, porque aquellos 5 líderes de Podemos irían cayendo rápidamente de las fotos. El primero sería el señor Monedero, que se decepcionaría, según él, del rumbo que estaba tomando Podemos una vez ya era un partido político. En la política pues están los que vivimos las necesidades de la comunidad, ¿no?, en la que tú vives. Y luego están los que viven la política de manera más práctica, los que buscan un cargo, los que optan, ¿no?, por el sillón, en contacto permanente, ¿no?, con aquello que queremos superar, pues a veces nos parezcamos, ¿no?, a los que queremos sustituir. Aunque luego nos han dicho que el motivo por el que le apartaron era por otro tipo de cosas relativos a conductas inadecuadas. Pero Podemos actuó con diligencia, nosotras hicimos lo que teníamos que hacer para garantizar que nuestra organización, y hemos trabajado muchísimo para ello, es un espacio seguro para todas las mujeres, y lo que se hizo está claro y además es comprobable por cualquier persona que quiera referirse a las redes sociales, a nuestras actividades públicas. A Juan Carlos Monedero, a partir de esos testimonios, se le dejó de convocar a todas las actividades públicas y privadas del partido, y creo que esto además es lo que hay que hacer. Luego se fue muy decepcionado el señor Alegre, diciendo que la dirección de Podemos había quedado secuestrada por una camarilla de pelotas, y el señor Iglesias le dijo cosas no demasiado agradables. Yo creo que esto es una falta de respeto a los madrileños y una falta de respeto en realidad a lo que representa Podemos. Siento lástima por Luis Alegre. Luego se fue la señora Vescansa, que dijo que Podemos no se estaba comportando como un partido español, que tenía un discurso demasiado nacionalista a la hora de hablar de temas como el procés en Cataluña.
Me gustaría un Podemos que le hablase más a España y que hablase más a los españoles y no solamente a los independentistas. Es un partido con un proyecto político español y eso creo que nos hemos olvidado de contarlo en esta crisis. Creo que nos hemos olvidado de contar que en Podemos no apoyamos y ni vamos a respaldar la independencia de Cataluña, ya sea por la vía unilateral o por la vía bilateral. Y bueno, del caso del señor Errejón, creo que se ha hablado lo suficiente como para que todo el mundo sepa que la relación entre el señor Iglesias y el señor Errejón no acabó demasiado bien. Y si tomé la decisión como secretario general de hacer cambios en la Secretaría de Organización, fue por eso, porque hace falta una dirección que sea neutral. Las circunstancias que lo envolvieron no la comparto. En el caso del partido político Vox también tiene sus fotos. Realmente en la foto fundacional de Vox había varios grupos diferentes. Por un lado estaba el grupo de lo que podríamos llamar los centristas, por así decirlo, los que venían de UCD o CDS, y ahí estaba el señor Ignacio Camuñas o el señor Quirós. Luego estaba el grupo de lo que podríamos llamar activista de guerra cultural, y ahí podríamos situar a la señora Cristina Seguí. Luego estaba el grupo de los abascalianos, que eran todos los que venían de Denaes, ¿no? Y ahí estaría el señor Abascal, el Espinosa de los Monteros, y luego el que aparecía como el gran jefe al principio, que era el señor Vidal Quadras. Muchos de estos no llegaron ni a cumplir un año en Vox. Cuando Vox no sacó ningún eurodiputado en su estreno en las primeras elecciones de 2014 y tampoco le fue muy bien en las primeras municipales, parece que gran parte de gente asumió que el proyecto había fracasado y empezaron a irse. Los centristas desaparecieron del mapa, el señor Vidal Quadras también, y la marcha de la señora Seguí fue un poco más extraña. Os pido explicaciones, puesto que creo que la cifra que ingresa no está en relación al esfuerzo que hace otra gente que trabaja altruistamente en esto, y al ciudadano medio de a pie que trabaja probablemente todo el año para ganar lo que esta señora ha ganado en 2 meses, en un partido que propugna cosas totalmente distintas y que realmente es diferente. Con lo cual se quedaron básicamente los abascalianos. Pero después de una travesía del desierto, fueron los abascalianos los que levantaron el partido. Y el acto que escenificó la puesta de largo, la resurrección cual ave fénix de Vox, fue precisamente en Vistalegre. En el mismo lugar que había escogido Podemos en 2014, lo hizo Vox en 2018. Se sacaban un San Benito de la chistera y ya tenían a la derechita cobarde gimoteando en una esquina, o a la veleta naranja cambiando de opinión, la dictadura de la corrección política dominada por los progres. ¡Qué opresiva era! Y ahí hubo un gran acto donde estuvieron el señor Abascal, el señor Espinosa de los Monteros, que había sido secretario general, puesto que luego le cedió al señor Ortega Smith para pasar a ser portavoz, y la señora Rocío Monasterio. Sería la foto, digamos, de los 4 grandes dirigentes de Vox en aquel Vistalegre 2. Y tampoco ha acabado bien la cosa. Y es verdad que el señor Abascal no decía somos súper amigos como había dicho el señor Iglesias, pero sí decía que aquí no iba a haber grandes liderazgos. Porque los partidos se han convertido en España en instituciones muy poco democráticas, donde el líder coloca a todos, determina las listas y todos deben al líder su sueldo, su sustento. Y es muy difícil que la gente sea libre en un partido político en España. La democracia ha sido secuestrada por los partidos, la han convertido en una partidocracia y a la vez los partidos no son democráticos internamente. Y eso hace que la crisis de la representación esté servida. Donde no será cosa de que se haga un gesto y gente se caiga de las listas. No sé si el señor Sánchez del Real estará de acuerdo con esa afirmación, porque también se fueron cayendo de la foto estas personas. Espinosa Monteros de una rueda de prensa en agosto y dice que lo deja, el cargo y el partido. Voy a renunciar a mi acta de diputado por motivos personales y familiares. La señora Monasterio también dice que lo deja y dice alguna que otra cosa más, dando a entender que muy feliz no se va de la vida. Cuando el espíritu de todos era limpio y cuando el partido destacaba por la solvencia de muchos de sus miembros. Otros espinosos de segunda fila también se van rajando y finalmente ayer se confirmaba la suspensión de militancia del señor Ortega Smith, y casi podemos decir expulsión, porque en la historia política española no conozco muchas suspensiones de militancia que no acaben en expulsión. Vox ha suspendido de militancia a Javier Ortega Smith, una de las caras visibles de este partido y fundador de estas siglas. El cese de Ortega Smith como portavoz municipal fue acordado la semana pasada por unanimidad en el Comité Ejecutivo de Vox. El señor Abascal lo ha justificado en que una dirección tiene que ejercer el mando. Vox es un partido
en el que la Asamblea elige a una dirección y la dirección toma las decisiones. Y es la dirección la que manda. Y eso va a seguir siendo así, yo quiero que lo sepan todos. A nosotros no nos va a caber ninguna duda cuando tengamos que tomar decisiones internas. Seguramente tiene razón, pero alguien puede pensar que es contradictorio con el que antes criticaba a los partidos que eran demasiado verticales. El líder coloca a todos, determina las listas y es la dirección la que manda. Y eso va a seguir siendo así. En conclusión, si el señor Rufián acaba construyendo una plataforma o algún tipo de pacto de coalición plurinacional, el consejo que los buitres podríamos darles es que no lo celebre en Vista Alegre.